Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Relación entre los estándares Power over Ethernet y las distancias máximas soportadas. Hablemos de los desafíos de enviar energía a través del cable Ethernet y a través de PoE. Imagina que estás instalando una red para alimentar dispositivos a través de un solo cable de red. Estás trabajando con cámaras IP, teléfonos IP, puntos de acceso Wi-Fi o incluso con dispositivos de Internet de las Cosas. Con la tecnología de Power over Ethernet o PoE, puedes reducir costos, minimizar el desorden de cables y hacer instalaciones muy limpias. Pero hay un reto técnico fundamental que puede afectar el rendimiento de tu red y esto es la distancia. A medida que aumenta la longitud de cable Ethernet, también lo hacen las caídas de voltaje. Si el cable es demasiado largo, el voltaje puede reducirse tanto que los dispositivos no funcionarían correctamente o podrían desconectarse por completo. Entonces, ¿qué distancia soporta realmente cada estándar PoE antes de que el voltaje comience a degradarse? Si eres ingeniero de sistemas o ingeniero de TI, entender estos límites es esencial para garantizar el éxito de tu proyecto de red. En este audio entonces vamos a analizar los diferentes estándares PoE y su relación con la distancia máxima y cómo evitar problemas de caída de voltaje, incluyendo algunos ejemplos prácticos y tablas comparativas para diseñar redes más eficientes y que no tengas sorpresas. Comencemos por qué es Power over Ethernet y cómo funciona. En este caso ya tenemos un podcast que se llama ¿Qué es PoE y Power over Ethernet? Para que vayan y lo consulten porque va a ser de gran ayuda para el contexto de este otro podcast. También les recomiendo mucho que vayan al blog asociado a este podcast, a este audio, porque ahí vamos a mostrar una tabla donde se ve la relación entre los estándares PoE, la potencia que suministran, la potencia que se recibe y la distancia máxima que toleran, así como el voltaje en el que operan estos estándares. Pero sí es importante que vayan porque no les voy a poder explicar de esa manera esta tablita y creo que va a ser una tablita que va a ser de gran ayuda. En el caso de PoE se recomienda no exceder también los 100 metros de los que hace referencia la norma para cableado Ethernet. Sin embargo, este valor puede variar un poco dependiendo de las condiciones reales de la instalación. Por ejemplo, podrías llegar a exceder los 100 metros y que el tipo de cable tenga una baja caída de voltaje y se logre tanto alimentar un equipo PoE con una velocidad de 1 gigabits por segundo. Sin embargo, podría ocurrir también lo opuesto, que en menos de 100 metros un mal cable o una mala instalación provoquen una caída de voltaje. A medida que la longitud del cable aumenta, también lo hace la resistencia, lo que provoca una caída de voltaje. Esta caída puede resultar en la reducción de la potencia disponible para este dispositivo alimentado, especialmente cuando se utilizan cables de calidad inferior o cuando el dispositivo está al límite de su consumo. En este caso vamos a poner también una tabla en el blog asociado a este audio donde vamos a mostrar la categoría del cable, su calibre y la resistencia típica. Por poner un ejemplo, categoría 5E tiene un calibre 24 AWG y una resistencia típica de 0.188 ohms por metro. Les recomiendo que vean la tabla porque ahí van a verlo para categoría 5, para categoría 6, para categoría 6A, categoría 7 y categoría 8. Apliquemos la fórmula del voltaje que es corriente por resistencia para, en términos prácticos, ver la caída de voltaje que tendría un cable de cobre. Por ejemplo, supongamos que estamos utilizando un sistema PoE que entrega 15.4 watts a través de un cable categoría 5E de 100 metros. Según el estándar PoE IEEE 802.3 AF, el dispositivo recibirá hasta 12.95 watts de potencia. Sin embargo, si el cable tiene una resistencia de 0.188 ohms por metro, típico para categoría 5E, y la corriente que circula es de 0.35 amperes, la caída de voltaje se calcularía como caída de voltaje igual a 0.35 amperes por 0.188 ohms por 100 metros. Esto nos daría que la caída es de 6.58 volts.
Con esta caída de voltaje es posible que el dispositivo reciba menos potencia de la esperada, lo que puede generar fallas en su funcionamiento. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para maximizar el rendimiento de PoE? Usar cables de mayor calidad. La resistencia en el cable disminuye al usar cables de categorías superiores como Cat6 o Cat6A. Estos cables también permiten mayores tasas de transmisión, lo que es ideal para aplicaciones de alto ancho de banda. Otra mejor práctica sería reducir la distancia del cableado. Si la distancia supera los 100 metros, habría que considerar el uso de repetidores PoE o switches intermedios que actúen como regeneradores de señal y potencia. Hay que planificar el consumo de energía de los dispositivos. Antes de la instalación, asegurarnos que se conoce el consumo de cada dispositivo y verificar que esté dentro de las capacidades del estándar PoE que estás utilizando. Realizar pruebas de caída de voltaje. Si estás cerca del límite de distancia o potencia, realiza pruebas para asegurarte de que los dispositivos reciben la potencia adecuada. En instalaciones críticas, se recomienda utilizar inyectores PoE de mayor capacidad o estándares superiores como PoE++. Conclusiones. De lo anterior queda claro que a nivel estándar no deberíamos superar los 100 metros. 100 es el número mágico y seguro. Sin embargo, existen equipos que suministran PoE que aseguran que pueden llegar a más distancias para alimentar, por ejemplo, una cámara de seguridad, un sensor o un dispositivo de Internet de las Cosas. Y esto tiene que ver con que asumen que la pérdida en el cable no les impedirá alimentar este tipo de dispositivos con voltaje. En aplicaciones de CCTV o dispositivos de Internet de las Cosas, donde se puede sacrificar ancho de banda, pues con 100 megabits por segundo es suficiente, o 10 megabits por segundo puede ser suficiente. Y si se pueden alimentar cámaras con voltajes moderados, pues se puede torcer un poco el estándar para instalar cámaras a distancias superiores a 200 metros. Pero es importante antes revisar las fichas técnicas de cada equipo en juego. La clave está en comprender los límites de cada estándar PoE, la relación con la distancia y la resistencia del cable y aplicar las mejores prácticas para minimizar las pérdidas de voltaje, así como recordar que más distancia después de los 100 metros se puede, pero siempre saldrá mal en los probadores de cable o certificadores, porque aunque funcione, estará fuera del estándar. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.